Lo que hicimos con el CO2. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos entendiendo que la respiración en general, o lo que tú conoces como respiración, depende de dos cosas. Una es la parte ventilatoria, o sea que es un movimiento mecánico, es básicamente la movilización de los volúmenes de aire, ¿ya? Esa es una parte mecánica, y la otra es la parte de la difusión. Y la difusión es lo que en sí se conoce como respiración. ¿Ok? Entonces, necesitamos ir ordenando eso, porque tú puedes tener procesos que te afecten la parte mecánica o ventilatoria, y vas a tener procesos que te afecten la parte de la difusión. ¿Sí? No me acuerdo el nombre, discúlpame. Sí, no, usted, doctor. Usted. Dígame dos ejemplos que podrían estar comprometidos en la parte ventilatoria. Muy bien, hazme uno. El pop también. Muy bien, ya ven. O sea, y esos dos tienen que ver con la parte ventilatoria, o sea, con la movilización de los volúmenes. ¿Ya? Y, doctora, dos patologías que usted considere que puedan alterar la difusión de los gases. Neumonía. Neumonía es uno. Neumonía por ocupación alveolar, ¿verdad? Las atelectasias. Sí, las atelectasias. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo si pueden responder tranquilos? Habían dicho que se da por concluida la clase. No había vuelta. Entonces, esos mecanismos son importantes para que podamos entender que al final lo que tú buscas, o lo que se busca fisiológicamente, es que el oxígeno ingrese y que puedas eliminar el CO2. Porque muchas veces nos referimos específicamente al oxígeno. Y sí, el oxígeno, digamos, es, por así decirlo, lo más importante, ¿no? Pero el CO2 no tenemos por qué dejarlo de lado, porque el CO2 también te va a dar trastornos, ¿no? Es más, la vez pasada estábamos conversando, creo que fue con ustedes, sobre dónde se encuentra el centro cardiorrespirador. En el bulbo, ¿no? En la parte anterior del bulbo, en los núcleos centrales. Y esos núcleos, ¿qué sensan? Los cambios de presión. Cambios de presión. Sí, pero refiriéndonos a la parte respiratoria. ¿Qué gases? Por eso, está bien, o sea, está bien, pero yo quiero que me digan específicamente cuál es el estímulo, cuál es el impulso, que es el CO2, ¿entiendes? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar mucho en el oxígeno, pero no olvidemos el CO2, ¿ya? No sé si ustedes fue quienes dicen, no creo que no fue con ustedes, porque fue viendo un paciente, que muchas veces cometemos el error de querer llevar a un paciente a saturación de 100%, sobre todo personal no médico, y no está mal, o sea, tampoco estamos para señalar con un dedo ni estar juzgando, o sea, cada uno intenta hacerlo mejor desde su posición, ¿no? La diferencia es que ustedes van a entender por qué hacen las cosas versus otras personas que van a intentar hacerlo mejor, pero bueno, desde su posición, ¿ok? Entonces, teníamos un paciente que estaba con insuficiencia respiratoria, le estábamos dando oxígeno, ¿no? Pero ya lo habían pasado una máscara de Venturi y el paciente estaba saturando 99, y sin embargo, tú lo notabas con mayor bradipnia. ¿Por qué creen que se deba a eso? Puede ser que sea paciente con el POP. No, olvídate, aquí no en este caso no estamos hablando de la enfermedad. En este caso, a ver, nuevamente, vuelvo a preguntar, porque esto de aquí ya es parte de la fisiopatología, que va a salir con esto de acá también, pues está relacionado. Nuevamente, tú tienes un paciente, independiente de la enfermedad que tenga, olvídate de la enfermedad que tenga, pues
dale la enfermedad que tú quieras, cáncer, EPOC, EPID, dale la enfermedad que tú quieras. El tema está en que ese paciente, ¿listo? Estaba con una máscara de reservorio, con una máscara Venturi, discúlpame, porque me acuerdo que era Venturi, y le estaban pasando oxígeno, estaba un FIO de 50 con 12 litros y su saturación estaba en 99, ¿ya? Y tú lo notabas con una respiración entre comillas agónica, ¿ok? Y su frecuencia de 16 bajó a 12. ¿Por qué crees que es eso? Por trastorno de la ventilación. Pero, ¿cómo? Quizás por el incremento del espacio muerto o una alteración, un incremento show. Ya, repito. Tienes un paciente que tiene un trastorno, una afección a nivel pulmonar, la que tú quieras, ¿ok? La que tú quieras. Y ese paciente comienza a, por así decirlo, comienza a desaturar, promedio de 90, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se le dio apoyo oxigenatorio, ¿ok? La patología de fondo va a ser importante, pero no quiero que te metas todavía a la patología. Quiero que primero entiendas qué es lo que sucede. Y se le da apoyo oxigenatorio, o sea, le dicen, ok, pásale, dale oxígeno. Yo me imagino que primero le pusieron una cánula binacal, no levantaba, lo veían que estaba taquipneico, ¿no? Lo veían que estaba agitado, le haces un score de WOP, un score de Cabrini, sale elevado, y tú dices, ok, este paciente está con un trabajo forzado, se me va a agotar, y le ponen una máscara de Venturi. La máscara de Venturi tiene graduaciones. Ya que han tocado una máscara de Venturi, ¿saben? Ya, okay. La máscara de Venturi se gradúa de acuerdo al flujo que tú quieres, ¿ya? Y de acuerdo al fío que tú necesitas. Este paciente estaba en un fío de 50, olvídate de eso, le estábamos pasando oxígeno y con esa máscara de Venturi pasaron su taquipnia, bajó y luego se fue hasta 12. Y el paciente ya estaba, hasta por así decirlo, desorientado. ¿Por qué crees que se da eso? En la ventilación, porque creo que por la difusión del oxígeno, porque el oxígeno no es tan difusible como el CO2, por ejemplo, entonces el oxígeno se queda, no llega a los alveolos, entonces por eso es que... Pero su saturación subió de 90 a 99. O sea, se había un intercambio El gaseoso. CO2 se redujo por aumentar el oxígeno, entonces, ¿esto qué causaría, por ejemplo? Sería el ¿no? La pérdida de conciencia, somnolencia, etc. Muy bien. Muy bien. La respuesta va por ahí. Cuando tú sobreoxigenas, cuando tú le das más de lo que el cuerpo necesita, generas una abolición del estímulo respiratorio. Entonces, ponte tú como si fueras el bulbo. ¿Qué sensas? CO2. Sí, como... Cuando tú ves que hay un incremento del CO2, ¿qué haces? Inspiración. Inspiras. ¿Y qué logras con esa inspiración? Con ese ciclo respiratorio que haces de inspiración, expiración. ¿Qué logras? Disminuir el CO2. Muy bien. Si tú siendo el bulbo, y escucha lo que dices, si tú siendo el bulbo, tú sensas CO2, lo notas elevado, haces un ciclo respiratorio para poder disminuir el CO2 y dejarlo en homeostasis, ¿verdad? Ok, si tú, sabiendo que tienes que hacer eso, detectas un CO2 disminuido, bajo, ¿qué vas a hacer? No. No sé. Respirar para así mantener el CO2. No te escuché. Dejar de respirar. Muy bien. Dejas de respirar. ¿Por qué haces eso? Para lograr concentrar más el CO2. Así es, para retener el CO2. Y cuando tu paciente entra en bradipnia, que no solamente retienes el CO2, sino, nuevamente, por eso te estaba explicando, ¿te acuerdas que te dije? Hay dos
componentes para la insuficiencia respiratoria. Uno es la movilización de volúmenes y el otro es la difusión. Olvídate de la patología. Ahorita no quiero que toques patología, porque tú me puedes decir, doctor, pero en el asma ya, listo, en la EPID es otro, ok, pero si tú dejas de respirar o tú dejas de tener ciclos respiratorios, dejas de movilizar volúmenes o no. ¿Sí o no? O sea, tú cuando tienes una frecuencia de 20 o 25, movilizas mayor volumen que cuando tienes una frecuencia de 12. Y por ende, cuando tú movilizas mayor volumen en un pulmón normal, estás haciendo que más moléculas de oxígeno puedan contactar con más moléculas del grupo M, ¿sí o no? Y optimizas un ciclo ventilatorio, ¿sí o no? Si tú dejas de movilizar volúmenes, ¿qué estás ocasionando? ¿Qué ocasionas? O sea, disminuyes también la disponibilidad para la difusión. Y por eso es que muchas veces, y sucede, y estábamos viendo ese paciente, cuando le das le das una alta concentración, terminas inhibiendo o aboliendo el estímulo respiratorio. Y tampoco es del todo bueno. ¿Ok? O sea, no porque sea mi amigo Barry le doy 50 litros de oxígeno. O sea, por eso la mecánica ventilatoria es esa, la fisiología respiratoria es eso. Entonces, tienes que lograr un equilibrio que te permita tener una buena difusión, manteniendo en estado de alerta todos tus sistemas, ¿no? Y que naturalmente te permita sobrellevar la enfermedad. Okay. Ahora sí, métele todas las patologías que quieras y podemos empezar a discutir. Dices, doctor, pero tiene PIT. Ok, si tiene PIT es pulmonar intersticial. ¿Qué necesito? Que entre, ¿sí o no? Que entre con mayor presión. Entonces ahí le meto un alto flujo, por ejemplo. Ahí le puedo meter una cánula nasal de alto flujo, por ejemplo, ¿no? Porque va a llegar con mayor velocidad, porque el flujo es todavía a mayor velocidad. Y, por ejemplo, si veo que tiene un EPOC, lo único que tengo que hacer es darle más concentración. ¿Para qué? Para que cuando él ventile tenga mayor disponibilidad. ¿Me entiendes? O sea, ahora, normal, métele la enfermedad que quieres, pero si tú entiendes en qué consiste la mecánica ventilatoria, vas a poder desarrollar vas a poder enfocar a tu paciente sin mayor problema. ¿Ya? Entonces, en insuficiencia respiratoria, necesito que te aprendas un par de conceptos nada más. Las causas y todo eso lo podemos ver, pero necesito que sepas cuándo das el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Ya, pero, o sea, llevándolo a números, pues. Cuando la presión de espirometría, A un haga, hacer un haga. Ya. A ver, Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. ya, esos son los Era tipos. 200, dependiendo. Pero En tipo cuando tú 1 dices- tenemos- ya, pero espérate. Tú me estás hablando que me dices, doctor, hay insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2. Ya, ok, chévere, ¿no? Estás en lo correcto. Pero yo lo que quiero es que me definas insuficiencia. ¿Cuándo dices tú que ese paciente está en insuficiencia respiratoria? Cuando Porque- tiene la incapacidad de llevar a cabo el intercambio gaseoso. Los alveolos. Un paciente con EPOC o con EPID tiene dificultad y de primera intención no llega a insuficiencia. Si hablamos de números, sería en la presión de oxígeno menor a 60. Ese es importante. Y- Empezar definiendo que Tipo 1. sí, pero es que hipoxemia con 75 estás en hipoxemia. ¿Cuánto es tu valor normal de 80, 100, 80, 80, 100. Listo. Y hemos quedado en que menos
tu CO2 más de 45, pero vamos a primero enfocarnos en el oxígeno. Primero es menos de 60. Entonces, para contestar la pregunta del doctor, si estoy en 65, ¿estoy en insuficiencia o no? No. Bueno, Menos del centro. Así es. Y entonces, ¿hay hipoxemia o no? Sí. ¿Hay hipoxemia con 65 o no? Sí. Sí. Hay hipoxemia con Pero no es 65. insuficiencia. Pero no es Y hay hipoxemia con 50 Sí. también. Por eso, los términos son importantes. ¿Qué es lo que no entiendes? Cuéntame. ¿Yo? Sí. ¿qué No, no? yo solo dije que igual es hipoxemia, pero no es lo mismo que insuficiencia. Así es. Nuevamente, el PO2 normal es de 80 a 100. ¿Ok? Tienes hipoxemia. ¿Qué significa hipoxemia? Es sangre. ¿Ok? Hipo, bajo. Oxi, listo. Entonces es cuando tienes el nivel de oxígeno En sangre. disminuido en sangre. Olvídate de tejido, ¿ah? Es Estamos hipoxemia. hablando de sangre. Listo. Un PO2 de 70 es hipoxemia. Sí. Muy bien. ¿Y un PO2 de 50 es hipoxemia? Sí. Sí, muy bien. ¿El PO2 de 70 es insuficiencia respiratoria? No. Perfecto. ¿Y el PO2 de 50 es insuficiencia respiratoria? Listo, se acabó la clase. No, mentira. ¿Respondí tu pregunta? Perfecto. Eso es lo que quiero que vayamos haciendo. Si tú ya sabes algo, me es más fácil pulirlo y que te quede grabado a que venirte a hablar de los alveolos y todo, que ya lo sabes, que ya lo tienes en el libro. O sea, el libro lo vas a leer, tienes tiempo para leerlo, pero yo tengo que quitarte las dudas que te va a dejar ese libro. Hay cosas en las que no voy a coincidir, pero bueno, lo discutiremos, ¿no? Entonces, vamos claros, ¿no? ¿O tenemos alguna duda? ¿Se acabó la clase o no? Dice. Esa es la duda. Una pregunta. Usted mencionó al inicio de que, o sea, volúmenes a grandes cantidades de oxígeno puede llevar a cabo la depresión del bulbo. Y eso incremental. ¿Cómo? Es lo que no entiendo. Porque usted mencionó de que, por ejemplo, el paciente genera demasiado oxígeno. En incremento que tiene las concentraciones de oxígeno, nos hace llevar a la depresión a nivel del bulbo. Por eso. O sea, que No te queda muy claro. Mira, No, es no, sencillo. Tú en el bulbo, ¿cuánto tiene que ser tú? ¿Cuánto es el valor normal del PCO2? 35, 45. 45. 45. ¿Ok? Vamos a ponerle 40. ¿Ok? Tú eres el bulbo. Imagínate, tú eres el bulbo. ¿Ok? 40. Ese es tu número. Si tú no tienes un buen intercambio a nivel pulmonar, ¿qué pasa con el CO2? Se incrementa. ¿Ok? Y si se incrementa de 40, me imagino que va a subir, ¿no? Vamos a ponerle que llegue a 50. Tú siendo el bulbo, censas y dices, ya no está en 40, ahora estoy en 50. ¿Qué haces? ¿Cómo lo disminuyes? ¿Cómo lo botas? Hiperventilo. Generas un ciclo ventilatorio. ¿Ok? Generas un ciclo ventilatorio. El hiperventilar puede ser en ciertos trastornos como una cetoacidosis, pero tú generas un ciclo respiratorio porque lo que tú quieres es movilizar, es botar el oxígeno, el CO2 y que ingrese el oxígeno, ¿no? Listo. Si tú haces eso, mira, tú mismo me estás diciendo, de 40 pasó a 50. Para compensar lo que haces, respiras. ¿Listo? Bajó tu CO2 nuevamente a 40. Y tú estás tranquilo, ¿sí o no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si tú siendo el bulbo y sensando 40, ves un PCO2 en 20? ¿Qué haces? ¿Cómo lo incrementas? Ejemplos sencillos. No respiro. No respiro. La respiración no respira. No respiras, no generas ciclos respiratorios. Por lo tanto, ¿y cómo se llama cuando no generas un ciclo respiratorio? Apnea. Apnea. ¿Entiendes? Apnea es ya no hay. Pero, naturalmente, porque te dije, vas a tener una bradipnea.
menos, no solamente retienes el CO2, sino disminuyes el intercambio de oxígeno, porque el oxígeno tiene que movilizarse. Entonces al final, darle un exceso también es perjudicial. ¿Sí me entiendes? ¿Ahora te quedó claro? Sí. Ok. ¿Alguna duda? ¿Por qué las dado la vuelta? Insuficiencia respiratoria. La parte de abajo es lo único que me interesa que sepa. O sea, al final vas a leer todo, ¿no? Pero tienes que llevarte, por así decirlo, lo importante, lo que te va a servir. La medicina se basa en criterios. Conforme vayas avanzando, vas a ver que hay criterios para decir esto es esto por tal motivo. Oye, pero yo creo que puede ser lo otro. Sí, pero tiene criterios para sospechar de él, ¿no? Y así vas a empezar a ver los criterios de Berlín, los criterios de Tokio, ¿no? Incluso cuando me mencionaron acá los criterios de Lai para definir exudado, trasudado, o sea, la medicina es basada en evidencia y la evidencia casi siempre te da scores, te da criterios. Entonces, cuando tú me vas a definir a mí, si yo en el examen te pongo que el PO2 está en 61, no me vas a decir que es insuficiencia, ¿no? Y de repente en el hospital te van a decir, no, estás loco, man, ya está en 61. Sí, está camino a ser, pero técnicamente no estás en. Para eso hay estudios que te avalan, son metaanálisis que te dicen, ok, este es el parámetro que hemos definido, no arbitrariamente, no porque a mí me parezca, oye, pero está yendo mal, ya está en insuficiencia. ¿Y por qué también te comento esto? Porque muchas veces en los hospitales, y te invito a que revises las historias clínicas, un paciente le colocan oxígeno, está en insuficiencia respiratoria. Su PO2 puede estar en 200, ¿ah? No, en 200, 115, porque cuando tú das oxígeno suplementario, el PO2 va a subir, ¿no? Es una hiperoxemia. Y sin embargo, ponen que está el diagnóstico insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? O sea, eso es cuando no defines criterios. ¿Listo? No te voy a decir que el paciente no está mal, el paciente puede estar muriéndose, pero no está en insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, puede ser también que tú le detectaron un PO2 en 50, insuficiencia, naturalmente le tienes que dar oxígeno y va a mejorar, ¿sí o no? Va a mejorar. ¿Sí me entiendes o no? ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Me siguen o no? ¡Vamos! Entonces, si el paciente mejora y tú le haces un control al siguiente día ya con oxígeno, el PO2 va a estar aumentado, ¿sí o no? Y tú vas a decir, ¿está en insuficiencia? Vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque luego tienes criterios y ahí vas a hablar de los criterios de Berlín para definir qué tipo de insuficiencia, que es básicamente lo que tiene el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Pero te vas digamos, PAFI. tiene que ver con el PAFI, tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver con la explicación de la causa. Los criterios de Berlín son simples. El PAFI es uno de ellos. Lo más fácil es cuando está menor a 200, ¿no? El síndrome de Era Hess. 200. No, ¿No? 300. Eso no se considera lesión pulmonar aguda. Lesión pulmonar, insuficiencia, pero por ejemplo para el manejo práctico, o sea, sí es cierto, el criterio de Berlín te dice de 300 a 200, lesión o injuria pulmonar. Sí. De ahí de 200 a menos y empieza con el tema del síndrome de respiratorio. Y clasifica de moderado, grave. De moderado, leve. así es, dependiendo no solo del PAFI, sino también del PIB. Ajá. Listo. Ya, ya, ya. Las causas de la insuficiencia a la izquierda, lesiones, por ejemplo, no son, puede ser alteraciones a nivel de la placa muscular, motora, yo qué sé, síndromes, ya sean no solo la Guillain-Barré, tienes la miastenia gravis, ¿no?
Entonces, y eso de ahí va a acusar como una insuficiencia respiratoria, claro, pero ahí el problema está a nivel alveolar, no, es extrapulmonar. Y ahí va a ser porque no vas a poder movilizar volúmenes, ¿no? Por eso te decía, entiende que la mecánica ventilatoria tiene dos etapas, la movilización de volúmenes y la difusión. ¿Ya? De hecho, Otra parte importante es la clasificación. Si es aguda o crónica. En términos sencillos, ¿ustedes creen, o sea, que por ejemplo un paciente asmático que llega a insuficiencia, porque saben que por asma podemos intubar a un paciente, ¿no? O sea, me imagino que se han escuchado. Te digo esto porque hay muchas personas que por el asma, ¿no? Y la guía ya ha cambiado, ya no se nebuliza nadie. La nebulización es algo que ya pues es solamente si el paciente está con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la nebulización es con apoyo oxigenatorio, ¿sí o no? La terapéutica de ahora te dice que es inhaloterapia, solamente inhaladores, y lo reviertes, ¿ya? Pero lo que voy es que un paciente asmático puede llegar a insuficiencia. Entonces, ¿tú crees que un paciente asmático llegó a esa insuficiencia respiratoria en 5, 6 o 7 meses? No, eso es agudo. Y entonces, ¿qué pacientes vas a pensar tú que tienen algo crónico? Pacientes que han tenido con antecedentes de alguna patología respiratoria. un EPOC, Y en patología respiratoria. un EPOC, Claro, o sea, algo crónico. ¿Ya? El EPOC sí. Muy sencillo también. Una ICC descompensada, ¿no? Porque el ICC te la puedo compensar, ¿no? El EPI también. Normalmente esas básicamente son las dos que te van a llevar a fibrosis, ¿no? Fibrosis quística también. Te van a llevar a la cronicidad. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, casi siempre estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda. Casi siempre. Porque es la emergencia, por último. Es un paciente crónico, un paciente con EPOC, ¿sabes? Pues que a la larga va a ser insuficiencia. O sea, sí o sí lo va a hacer. Pero un paciente con neumonía te puede llegar a la insuficiencia, claro que sí. Y ese paciente, ¿tú esperabas que llegara a una insuficiencia? No. Por eso la mayoría de insuficiencias respiratorias, por lo menos las que vamos a tratar, son las agudas. ¿Ok? Y dentro de ellas, sí, luego vamos a ver la clasificación, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. 90% de las patologías van a ser tipo 1. 90%. Pero eso no quiere decir que sea lo único, ¿eh? Porque vamos a tener patologías con tipo 2. Así que es importante que nuevamente ahí, ¿cómo defines eso? Un poco es la clínica también, pero los criterios que vas a tener para establecer si es que, por ejemplo, ahí el PO2 está disminuido o está elevado. Bueno, si es insuficiente, el PO2 nunca va a estar elevado, ¿no? Salvo con apoyo oxigenatorio. Pero te va a determinar también los mecanismos compensatorios. Y aquí, si me acuerdo que te deben haber enseñado que tú en los trastornos ácido-base tienes mecanismos compensatorios, tanto para la fase aguda como para la fase crónica. La fase crónica, ¿quién comanda la compensación crónica? El riñón. ¿A través de quién? Muy bien. Entonces, si yo tengo un bicarbonato alterado, ¿sería crónico o agudo? Crónico. Agudo. Un bicarbonato alterado. El bicarbonato, ¿quién lo produce? El riñón. ¿Y el riñón te lo produce en un día? El riñón empieza a cambiar sus valores de bicarbonato a partir del 7º al 10º día. Por eso sí. O sea, en la parte aguda no lo ves. Y cuando tú compensas, o sea, primero cae el bicarbonato y cuando tú lo compensas va subiéndole poco a poco. Y luego puedes encontrar incluso el bicarbonato elevado. ¿Por qué? Porque vas a tener un CO2 también elevado. Eso de ahí dices, ok, es crónico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque nuevamente, para que tú determines la cronicidad, no solamente lo vas a hacer por la enfermedad de fondo, sino también por la gasometría. Y la gasometría, sabiéndolo interpretar, te va a decir si es agudo o si es crónico.
gasometría, interpretando aves es chévere, ¿no? O sea, es bonito. Es una de las partes que, bueno, personalmente a mí me gusta, ¿no? Porque nos pasa mucho que a veces tenemos el pH, valor normal, 735, 745. así es, y con 740 está normal, y con 740 puedo tener trastornos ácido-base Sí. mixtos. Así es. Por eso es, cuando a veces tengo mis internos, les digo, sácale el agua, está normal, doctor. Ya. Pasa. Vamos avanzando. Quiero ver algunas imágenes. ¿Que ya acabó? ¿Qué pasa con el variante alveolar? ¿Qué es importante para definir Una gira. Si te va a servir la gradiente alveolo, te va a servir para definir si la causa es pulmonar o extrapulmonar. O extrapulmonar. Porque la clasificación del tipo de insuficiencia te lo da el PO2 y el PCO2. ¿Ya? Si es oxígeno puro, es tipo 1, o sea, una hipoxemia. Si es pura, tipo 1. ¿Ok? Si tienes el CO2 elevado, es mixto. Así es, tipo 2. Listo. Aunque sepas esas dos, me es bastante. Pero ¿quién sabe la 3? Postoperatorio. Perioperatoria, porque puede ser post o puede ser intra. Y la 4. Sí. Y he tenido pacientes con traumas hace 2 meses, no, un mes y medio. La semana que les comenté de una vasculitis por una hemorragia cerebral difusa. Yo sé, ella está en una ira tipo 4, está chocada. Mecanismo fisiopatológico. Ya, disminución de la fracción inspirada. ¿Cuánto es el filo para empezar? 0.0. ¿Cómo que no se acuerda? O si usted se acuerda de su nombre y no de su apellido. Yo me examen. Aprovechen que todavía no se me apaga el televisor. Que todavía estoy cuerdo. No, si estaba viniendo de un momento en que la respuesta me hubiera dicho que a veces podía ser virtual. No, era broma. Bueno, usted puede hablar con la No. No es la idea. Arterio. Ya, ¿cuánto es el FIO? 21%. Eso qué quiere decir. Que es la fracción inspirada de Ya, los quiere decir que todos los gases que hay en el medio ambiente, el 21% corresponde al oxígeno. Ok. La vez pasada les pregunté si alguno de ustedes había estado en altura. ¿Y alguno de ustedes está en altura? Sí, bien. ¿Usted? ¿Usted, doctora? ¿En dónde ha estado? 6º piso. En Puno. Bien. ¿Y por qué no invitó a sus compañeros? Bien. ¿Usted vive allá? ¿Ha vivido allá? Sí, hasta los 15 años. Ya. Eso quiere decir que usted ya tiene más tiempo aquí y a pesar de que siempre hay una memoria, porque el cuerpo tiene memoria, yo me imagino que cuando usted retorna, Sí, me falta el año. ¿por qué cree que será eso? Por la producción de glóbulos rojos. ¿Mm? Por la producción de glóbulos rojos. He estado acá mucho tiempo. Ya. Al regresar allá, instantáneamente me falta el año y tengo que pasar, yo creo, por lo menos 3 meses para poder producir glóbulos rojos y poder dar más. Ya, pero ese es un mecanismo compensatorio, ¿no? Ya, yo quiero que usted me diga por qué, si vamos a suponer usted el día de hoy se toma un vuelo, amanece en Puno, ¿por qué le falta el aire? ¿Por qué dice usted que hay menos oxígeno? A nivel del mar está Porque más elevado. es más difícil. Tranquilo, porque cuando les pregunto, luego no participan. Déjenlo. Él dice que ya, a nivel del mar hay más oxígeno. Claro.
Es La Eso es lo presión que atmosférica es Mientras menor más, a nivel. mientras más está disminuye el frío. A ver, pero díganme, a ver, pero vamos hablándolo de forma concreta, porque esos conceptos que ustedes tienen a medias, que pueden estar parcialmente bien o parcialmente mal, necesitamos dejarlos claros. Entonces, ya les he dicho, algo que por ejemplo a mis internos, bueno, los residentes sí, ellos están prohibidos hablar de esa manera. O sea, te voy a hacer un ejemplo que no es de ustedes, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada tenía un paciente cirrótico, hace una semana nada más, un paciente cirrótico descompensado, y obviamente tenía plaquetas por los suelos, ¿no? Y yo le digo, le pregunté a la residente, al R1, le dije, oye, ¿por qué tiene plaquetopenia? Ah, porque es propia de su enfermedad. Y le dije, disculpe, ¿usted es médico o qué cosa? ¿O usted se dedica a otra profesión? Todas las profesiones tienen respeto, ojo, todas las profesiones se respetan, pero yo qué sé, el ingeniero no tiene la necesidad de saber por qué hay plaquetopenia, ¿no? El médico sí. Entonces, ya yo te digo esto, ¿por qué? Porque la cirrosis afecta las funciones del hígado. Una de las funciones del hígado es producción de trombopoietina. La trombopoietina te va a generar un estímulo a nivel medular para que los megacardiocitos se fracturen y puedas tener tus plaquetas. Listo. Eso es lo que necesito que ella me diga. Porque ella es médico. Ok. Ustedes, no les voy a pedir de repente eso, pero sí necesito que me digan, oye, ¿sabes qué? Es que por tal motivo, o sea, pero si me vas a decir, no, es que, o sea, lo que has aprendido, úsalo para poder transmitirlo. Tienes que diferenciarte, ya estás a la mitad de la carrera, ¿sí o no? ¿Qué ciclo están? ¿Qué ciclo es este? ¿El séptimo? Quinto. Ya casi está, pero ya también quinto. No, quinto ciclo. Sexis y quinto. ¿Cómo que así? Pero ya, algunos ya llevamos cursos de sexis. Sí, pero eso de ahí no tiene nada que ver. Tu Quinto. ciclo es el curso más bajo que tienes. Quinto. Quinto ciclo, ¿sabes de quinto? Sí. Bueno, en la currículum de la UNI, sí. Ya, yo pensé que era de séptimo. En otras. Estamos bien. Lo normal es. Aún así le estamos respondiendo. Aprendiendo desde ahora. Ya. Bueno, pero igual hay cosas que ya sabes y que no tienes que contestar. Porque, o sea, yo tengo que buscar lo mejor de ti, ¿no? Ya, entonces termina por favor de esbozar tu respuesta. ¿Por qué cuando Paola? Tania, ¿por qué cuando Tania se va a Puno siente que le falta el aire? Y por qué cuando Tania está aquí no le falta el aire. La presión de oxígeno en Puno es más, ya que hay disminución del oxígeno. Y a nivel del mar, estaba tratando de entender eso cuando hablaba de interacción del PAFI, cuando dividía en 0.21. Y logré llegar a la conclusión del sentido de que a nivel del mar el oxígeno es 0.21 o el 21% de todos los minerales, pero a la altura disminuye ese porcentaje y hay más presión en las personas que puedan ir a respirar ahí. O sea, para poder entenderte, usted me está diciendo que a nivel del mar, en este momento, lo que dijeron ellas dos, que es correcto, es que el FIO es 21%, ¿verdad? Sí. O 0.21, como quieras llamarlo, no tengo ningún problema. Eso quiere decir que, según lo que yo entiendo, es de todos los gases que hay en este momento, el 21% es oxígeno, ¿sí? Eso es a ese nivel. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Bajo tu premisa, cuando vamos a Puno, ¿esa concentración de oxígeno disminuye? La presión. La concentración es la misma. La presión. Ok, la concentración es la misma. Quiere decir que en Puno también tienes 21%. ¿Y qué va a cambiar entonces? La presión. La presión, ¿qué presión? Atmosférica. La presión atmosférica. Y la presión atmosférica disminuye. ¿Por qué disminuye? Altitud. Porque estoy más arriba. Tiene que ver con que estés más arriba. Porque estoy más arriba. Por la altura. Sí, no tiene nada que ver la cantidad de oxígeno. Acá estamos hablando de presión. No, es que si no lo entiendes, No te ríes, Rodrigo. imagínate que
de aquí hasta la capa de ozono hayan 10.000 metros, un ejemplo sencillo. ¿Ok? De aquí hasta la capa de ozono hay 10.000 metros. Quiere decir que tú tienes sobre tu cabeza una columna de aire que ejerce presión de 10.000 metros. Cuando tú estás en Puno, que Puno debe estar a 4.200, más o menos, ya no tendrías una presión de 10.000, sino una presión solo de 6.000. Esa presión que te está faltando, que son 4.000, hace, ¿qué cosa crees que hace a nivel pulmonar? Vamos, saca la respuesta tú puedes. Que la inspiración activa y pasiva tiene que ver con eso, que la inspiración. Si hay menos presión ahí adentro del pulmón, va a ser mayor la presión, por lo tanto no se va a poder inspirar fácilmente. Más o menos. ¿Alguien más? Sí. ¿Puedo repetir, doctor? Esa parte. Que quedamos en que la concentración, o sea, el fío, es lo mismo aquí que en Puno. La diferencia está en que tú aquí tienes una columna de aire y sabes que existe la gravedad, ¿no? ¿Ok? Y esa columna ejerce una presión a este nivel para que tu oxígeno, sin dificultad, pueda difundir en la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Ok, cuando tú vas a Puno, tienes la misma concentración de oxígeno, sigue siendo 21%, pero ya no tienes la misma columna, sino tienes solamente la mitad de esa columna, de esa presión. Me quedo con la presión intrapulmonar. Eso de ahí va a generar que la fuerza con la que el oxígeno necesita atravesar la membrana disminuya. Y por lo tanto, tú tienes que hacer, ¿qué cosa? Mayor esfuerzo, por lo tanto, haces algo, o sea, ¿cómo generas presiones negativas? Que el diafragma se aplane y vaya hacia el abdomen para generar una presión negativa, ¿sí o no? Listo. Cuando tú estás acá a nivel del mar, con que el diafragma se mueva 1 centímetro, generas menos 5 centímetros de agua, menos, ¿no? Y vence la presión y ¡pum!, el aire ingresa. Ok. En la altura vas a hacer lo mismo, pero ya no necesitas 1 centímetro. Probablemente necesites, voy a inventarme, 5 centímetros. Por lo tanto, tú estás... Y eso es un mayor trabajo, ¿sí o no? Entonces, ahí viene un tema. Las personas que no están acostumbrados, y sobre todo los gerontes, porque bueno, tú siendo joven lo puedes tolerar, pero los gerontes no lo van a tolerar. ¿Y qué va a pasar? Se van a cansar, se van a agotar. Y cuando se agoten, van a ventilar menos y ya entran en el tema de la insuficiencia. Doctor, y para la alimentación, usted les da que era 3 meses. 21 días. 21 días. Porque, bueno, los jugadores de fútbol, por ejemplo, no van y siempre van días antes en su entrenamiento de aclimatación. Pero son 2 días antes. No, aclimatación, en realidad eso se refiere a la parte de reconocimiento del campo. No por aclimatación de No. aclimatación. Hay un capítulo que tienes en el Porque se gallo, cansan más rápido los jugadores. pero es naturalmente, es natural, es esperable. Mira, hay medicina del deporte. Acá, por ejemplo, acá en el Perú no hay esa especialidad, medicina del deporte, que sí la hay en otros países. Pero para contestar parte de tu pregunta, el Guyton tiene un capítulo que es específicamente, que es básicamente la función ventilatoria en la altura, ¿no? Porque también vas a producir un edema pulmonar. Por ejemplo, las personas que van a leves, que es ya lo más, ¿no? O sea, también por disminución de las presiones, porque yo me imagino que sí deben haber llevado que... Sí, es parte de... que cuando
O sea, tú me dices que estás en quinto. Sé sincero, si lo has llevado, me dices sí lo he llevado, de repente no lo recuerdo bien, y si no lo has llevado, ok. Tú sabes que para que el líquido se mantenga dentro del vaso, o sea, dentro del capilar, ¿no? Hay fuerzas hidrostáticas y oncóticas. Listo. Sí lo llevo. Ok. Cuando estás muy elevado, como por ejemplo en el Everest, hay cambio de esa presión hidrostática. Y no, hay una variabilidad, y eso de ahí aumenta la permeabilidad capilar y hay un exudado. Ya. Y el exudado empieza haciendo un edema y si se mantiene incluso puede terminar con sangrado. Por eso es que las personas, cuando están a una altura determinada y no están acostumbrados, pueden empezar a torcer sangre y no necesariamente es tuberculosis. ¿Ya? Pero ese capítulo lo podemos tocar después o cuando tengamos más horas. ¿Ya? Entonces, sí vamos entendiendo lo que ¿por qué? Porque dice disminución de la fracción inspiratoria del oxígeno. Nuevamente, ¿va a cambiar el frío? No cambia el frío, cambia la presión. Cambia la presión. Porque sigue siendo 21%, ¿no? Entonces la presión pulmonar en ese momento se vuelve más negativa o más. La presión intrapulmonar, para que tú puedas ventilar mejor, tienes que hacerla más negativa. El diafragma tiene que descender más para generar una mayor presión y pueda meter más aire, ¿no? Es como, no sé cómo decirlo, como si tuvieras una manguera tú y tienes, a ver, es sencillo. Cuando vas y te sirven tu refresco, te ponen tu sorbete, tu cañita, ¿listo? Dale, tú absorbes, como es corto, no hay problema. Pero si la cañita ya no fuera una cañita, sino una manguera larga, tienes que hacer mayor presión para movilizar, ¿cierto? Lo mismo es con el tema del diafragma. No quiero explicar en la pizarra. No. Por favor. Tienes el video de ahí. Pero es más, yo aprendo más mirando. Con dibujos. Ahí está. Por favor. La hipoventilación alveolar. Aquí viene lo que hemos tocado, por ejemplo, la hipoventilación alveolar. ¿Qué entiendes por hipoventilación alveolar? Cuando Cuando el CO2 no puede explotar y se mantiene. Sí, parte de eso, pero Cuando el CO2 se incrementa. primero entendamos el concepto y luego me dices, y luego hablamos del Shan y del espacio marco. Pero primero, dime, ¿qué entiende usted, doctora, por hipoventilación alveolar? ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso en los alveolos? El intercambio gaseoso. En el alveolo alveolar o el arterial arterial. Arterio arterial. ¿Sí? ¿Correcto o estoy equivocado? Alveolar, alveolar. ¿De qué libro es eso? ¿Alguien que la pueda ayudar? O sea, pero estás en lo correcto, ¿por qué dudas? ¿Por qué está la cámara acá? ¿Por qué crees que podría haber menos oxígeno en el alveolo? Por Sumi. menos Porque a oxígeno. veces yo te entiendo. Porque Sumi. hay O sea, Eso es, eso mismo. ¿Qué podría causar que lleguen menos moléculas de oxígeno al alveolo? porque se está volviendo más También, muy bien. Puede también ser de un tema de patología. También, perfecto. ¿Qué patologías? Lo que tiene la doctora Elba. ¿Qué patologías podrían ocasionar, de las que hemos visto, que haya menos moléculas de oxígeno en el alveolo?
pensando qué podría ocasionar que haya menos número de moléculas de oxígeno en el alveolo. Una atelectasia. Sí, puede ser. Pero los procesos obstructivos también, ¿no? Una fibrosis. Y los procesos que van a ocupar el alveolo, ¿no? O sea, podrían ser, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo extraño va a hacer que en esas ramas prácticamente no haya moléculas de oxígeno, ¿no? Y eso te va a alterar la relación de ventilación-perfusión. Entonces, ahí va a ver que tu ventilación está disminuida, sí, claro, y tu perfusión, ¿qué entiendes por perfusión? La sangre. Perfusión es la cantidad o volumen de sangre que debe llegar a ese alveolo, ¿ok? La relación BQ normal, promedio, es de 1, promedio, ¿listo? 0.8. Promedio de 1, para que no te compliques. Quieres ser exquisito, ponle 0.9, ya. Pero para que no te compliques, promedio de 1, ¿ya? Si tu BQ debe ser promedio de 1, y en este caso tenemos que la ventilación está disminuida por alguna causa y la perfusión no, ¿qué va a pasar con ese índice? Disminuye. Muy bien. Disminuye. ¿Y eso cómo se conoce? Como un cortocircuito. Entonces, si yo te pongo en el examen un BQ de 0.3, no vas a pensar que eso está bien ventilado, ¿no? Si no vas a pensar de que hay un shunt, la causa no te estoy preguntando. O sea, yo lo que quiero es que entendamos. Tú me puedes decir, ya, puede ser un poco extraño, puede ser un TEP, ya, bacán, pero yo necesito que te entiendas que ahí no hay aire, pero sí es irritable. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de shunt. ¿Cuál sería la parte de espacio muerto? Por aquí alguien me dijo espacio, tú probablemente. Rodrigo. Tú fuiste que menciona espacio muerto, ¿no? Lo que yo entiendo por espacios muertos que es el volumen de aire que queda en la parte ventilatoria en este caso y que no llega totalmente a los alveolos. Así es la cantidad de aire que no participa de la hematosis. ¿Ok? Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, entonces, te encantan los números, pero primero entiende, luego te doy los valores. Y aquí viene a la inversa, ¿no? Te dije hace rato, si hubiera un tromboembolismo pulmonar, si hubiera alguna alteración de la vasculatura por la cual a determinada zona o determinado lóbulo del pulmón no llega la irrigación, no llega la sangre, pero sí llega el aire, ¿cómo va a estar tu relación BQ? Entonces, si en el examen te pongo que la relación BQ es de 5, y que sean ejemplos absurdos, ¿no? Pero solamente para fijar conceptos. Si te pongo que está en 5, ¿qué vas a pensar? Que es un problema de perfusión. Y eso sería tu espacio muerto. Porque no. Ya. Pensé que te referías así a, digamos, fisiológico normal. Entonces ahí incrementas el espacio muerto. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué shunt fisiológico de por ejemplo, tú tienes shunt fisiológico sobre todo, por ejemplo, en los niños. Porque el shunt es circulatorio. ¿Ok? O sea, por ejemplo, hay shunts cardíacos. El SIRA o el CIB, ¿no? Hay mezcla de la sangre. Y a nivel, a nivel pulmonar, ya te dije la vez pasada, vamos a tener alteraciones como síndromes de membrana hialina, que son generalmente ventilatorios porque al no producir surfactantes y tener todavía una capa gruesa, el oxígeno no va a poder ingresar hasta que madure el pulmón. Y por eso esos pacientes pasan una UCI neonatal
CPAP es una presión positiva, ¿no? El PIP es la presión positiva al final de la respiración, pero un CPAP es una maquinaria que se va a encargar de que siempre tengas una ventilación, o sea, que siempre tus alveolos estén sino colapsados. Pero eso lo vas a ver en toda la pediatría. Y luego de pediatría se subiría en neonatología. ¿Cómo llegamos ahí? Porque pregunta. Y si hay ya no nos vemos ya. Mentira. Ya vaya 5 minutos rapidito, porque O el entorno es ¿Sales un mariscal hoy o no? 2 horas, dice Walter. así es. Las filas, Esto de aquí, ¿entiende eso? sí. ¿Entiende eso? Ya está bien. Terminando. Porque, por ejemplo, acá tengo un ABA. Acá tengo un ABA. Y tengo imágenes, es que quiero pasarle las imágenes para que podamos ir a la de Tequita. Sí, pero es que están Como, sí. pero En recorta. WhatsApp se puede borrar. Pues, En WhatsApp se puede borrar y Ajá. pixelear. Sí, Hay una opción de de pixelear. para borrar la sí, lista. también tengo WhatsApp. Algo he aprendido. Pero fácil, O ya te las paso con clave. Pixeleado ya. Y evitamos complicaciones. Ah, de frente nomás. ¿Para qué tantos problemas? Al fin y al cabo. ¿Mariscal o no? Sí, 3 horitas. si te paso las imágenes, ¿a dónde te las paso? A tu WhatsApp y tú las pones acá. Claro. Bueno, lo que quiero es que las vean acá. Ah, ya. ¿Sí? O puede parecer a sí mismo. Podría parecer Te voy a pasar el AGA primero. Por ahí lo más fácil. Acá nomás. Activamos todos. Chicos, estamos en breve. Ahorita acabo de pasar uno. He pasado otro. Lo pongo ahí, ¿no? Yo esté aquí, Lucho y pierdo. Dos disminuido. Entonces, bien desde acá empezamos, ¿no? Una parte importante de, y esto es lo que nos llega lo que nos llega en el hospital, lo que vas a ver. Entonces, para ir entendiendo las cosas, ¿no? Ahí dice, lo primero, frío. Es importante, porque cuando tú le das oxígeno a un paciente, ya el frío cambia, ¿no? Si te acuerdas, cuando, por ejemplo, si le doy 1 litro de apoyo, ¿cuánto sería? Un frío 24, ¿no?
Si te doy 4 litros, 21 sería 24. Sabe sumar, sabe sumar. Entonces, 36. Eso es importante, ¿no? Quiere decir que si ahí dice que el FIO está a 21, es un paciente que está en su basal. O sea, para empezar, es eso, es un paciente que está en su basal. Es un paciente que no está recibiendo oxígeno. Y bueno, te dejo esto aquí, esto no tiene nada que ver con la clase, pero cuando tú quieres hacer un switch o un cambio, tú tienes que esperar que haya, digamos, un intercambio total de los dos. Por ejemplo, tienes un paciente con oxígeno, quieres saber si le quito el oxígeno, cuánto queda, tu control tiene que ser no menos de 10 minutos. ¿Listo? Porque si, por ejemplo, tengo un paciente que está con oxígeno en este momento, yo le quito el oxígeno y en un minuto le hago el control, me va a salir casi todo tal cual, previo a retirarse, ¿no? Yo voy a decir, no, el paciente está bien, sí, tolera el destete. No, tienes que esperar mínimo 10 minutos, mínimo. ¿No? O sea, esperamos 10 minutos, le hacemos el control, 10 minutos, ahora si tú inmediatamente te retiras, lo ves que de nuevo ingresa en un tema de taquipnia, ya pues le tienes que retornar el oxígeno, ¿no? Pero te digo esto para que sepas que cuánto más o menos tienes que esperar para poder realmente ver movimiento de los valores ya. Y si es que ya luego ya vas pasando, evalúas a la hora, luego a las 6 horas, ¿no? Ya, entonces empezamos con que es un FIO a 21, quiere decir que no está recibiendo oxígeno. La temperatura es importante, sí, porque la temperatura también te puede alterar. No es mucho, eso sí es cierto, pero te puede alterar ciertas relaciones. ¿Ya? Entonces ahí empezamos con que el pH está en 7.48. Sí, está con una alcalosis. Todavía no sabemos. O sea, pero, por ejemplo, la vez pasada, cuando estábamos hablando de agua, de primera intención no deberías irte al pH. Porque, por lo que te digo, ¿no? O sea, van a haber trastornos que no necesariamente tienen que ver con la movilización del valor del pH. El primero, en ese caso, estudias la clínica, ¿no? Por ejemplo, para ver si el trastorno es metabólico o si el trastorno es respiratorio. Si es un paciente, como ustedes les encanta el EPOC, listo. Si es un paciente naturalmente vas a pensar que el trastorno va a ser siempre respiratorio, ¿no? De primera intención. ¿Ya? Entonces, en este caso, luego el PCO2, ¿en dónde está? El PO2, discúlpame, en 61. ¿Cumple criterio? No. Pero está o sea, que estás ahí. ¿Entiendes? Ya, bueno, entonces, voy a esperar que llegue a 60 para darle oxígeno. No, pues. Pero ella tiene hipoxemia. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí quiero llegar. Por eso te hice el ejemplo anterior. Si yo te pongo este A en tu examen, ¿no? No, y bueno, o sea, al final las imágenes las tiene tu delegada y me imagino que tienen un grupo ustedes donde se la comparten, ¿no? Igual, algunas imágenes vamos a verlas ahora para poder tocar, porque parte también es creo que la segunda parte de la interpretación de la gasometría y de ver imágenes, ¿no? Algo así. Entonces sí nos puede venir acá en el examen. No, es que te va a venir. No es que te puede venir. Ya, entonces, por eso te digo, si yo te pongo este ABA y te pongo que el paciente está en insuficiencia respiratoria, tú vas a marcar que no. Por la literatura, porque tú vas a sacar tu libro y me dices, ¿qué doctora? Que dice 60. Y entonces yo voy a tener que decirte, ok, tienes razón. ¿Listo? Papelito mano. Ok, pero nuevamente no vas a esperar que llegue a 60 para decir, ok, te voy a dar oxígeno, ¿no? O sea, no vas a esperar. ¿Ya? Pero es más o menos lo que quiero que veamos. El PCO2, ¿cómo está? Incluso está disminuido. Si el PCO2 está disminuido, ¿qué crees?
¿qué ha estado pasando con este paciente? Ya, hay una hiperventilación, eso es correcto, pero nuevamente es así. El mecanismo compensatorio va a empezar a hiperventilar para mejorar el PO2, para mejorar el SO2, pero ¿a costa de quién? Del PCO2. ¿Sí? Pero no está tan disminuido el PCO2. Todavía no está tan disminuido el PCO2. Sí, claro, pero está disminuido para los términos de lo que... Ya, y ahí viene el tema del PAFI. Sí es cierto que los criterios de repente dicen que hay injuria pulmonar o lesión pulmonar, pero, y te digo lo que sucede, ¿no? Nuevamente, el examen viene en el libro, y listo. Pero en términos sencillos se clasifica que si tú tienes un PAFI de 200 a 300, tu insuficiencia es leve, de 200 a 100 es moderada, y menos de 100 ya es severa, ¿no? ¿Hay cuánto menos? ¿Y te ha tocado todos menos de 100? Menos de 100. Difícil, porque ya esos pacientes están más al otro lado. Esos pacientes normalmente no son para manejo, o sea, incluso tú ves que el PAFI va cayendo, tú no esperas que llegue a 100 para intubarlo. O sea, si tú ves que el PAFI empieza, como por ejemplo aquí, 224, y dentro de las primeras 4 horas baja, o dentro de las primeras 6 horas baja, y sigue bajando, a pesar de que tú le estás dando flujo, no vas a esperar a que llegue a 100 para decir, oye, voy a intubar, ¿no? O sea, procedes y lo intubas, y con eso le das más chance, ¿no? No necesariamente que vaya a sobrevivir, pero le das más chances, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú no tienes acceso a una línea, arterial, o tú no tienes de repente, por así decirlo, la suerte de poder tener agas a disposición, ya sea porque falta la jeringa, ya sea porque el equipo está mal logrado, o porque de repente no puedes ubicar bien la arteria. Un paciente hipotenso también es difícil, ¿no? Las mujercitas de por sí es más complicado conseguir una gasometría que los varones. Las arterias de las mujercitas son más delgadas, y si esa mujercita encima es bajita y delgadita, olvídate, o sea, es bien complicado. Más complicado. Más complicado. Pero ahí, ¿qué harías? Ahí usas una alternativa, que ya no es el PAFI, sino el SAFI, que es el SO2, es la saturación del oxígeno. Es una alternativa, te lo doy como tip. Eso no te va a venir en el examen, pero y el bicarbonato, ¿cuánto es el bicarbonato? 22 a 22 a 24 más menos 2. Más o menos 2, 22, ¿Cuánto está? Entonces, este paciente, ahí vas a ver también que, por ejemplo, cuando tienes una insuficiencia respiratoria, mientras más severa es, también tu lactato tiende a elevar. Ya, para que sepas. ¿Por qué el lactato elevaría? ¿Qué es el lactato? Indicador De daño de cerebral, daño ¿no? cerebral. Sí, pero en términos Hay sencillos, destrucción como un tejido. el lactato es el ácido láctico, ¿no? Ese ácido láctico sí es un producto que no debe estar en el cuerpo, y cuando se ve elevado es que naturalmente hay cursa con la hipoxia. Ahí ya sería hipoxia, ya no sería hipoxia. Porque es tejido. ¿Por qué? Porque ya es tejido. Exacto. Y el lactato tiende a elevar. Entonces, si tu lactato aquí no está elevado, tú dirías que esto de aquí, número 1, no es tan severo, y número 2, es muy reciente, porque el lactato te debería elevar. O sea, cuando hay daño tisular, para que se lesione un tejido, tienen que haberse vencido todos los mecanismos, ¿no?, de defensa. No solamente es que no llegue el oxígeno, sino que tienes mecanismos de defensa. Entonces, para que se eleve el lactato, ya tienes que haber roto todas esas barreras. ¿Qué más podemos ver acá? El bicarbonato está en
como que en tendencia al aumento. Entonces, este paciente puede haber sido puede ser metabólico. Puede ser metabólico. En realidad es sí, pues, o sea, ya está en la fase de compensación, ¿no? Claro, por eso. En la fase de compensación. Y si mal no recuerdo, este paciente es el que se le acabó el oxígeno. Porque también te llega, o sea, también va a ser que el paciente en su domicilio usa oxígeno y se le acabó, y te llegan azules, o bueno, pues no hay, se les acabó, ¿no? Entonces hay que darle suministro mientras que se le consigue y todo eso. Ese es uno. ¿Y de aquí qué nos pueden preguntar, doctor? Para empezar, o sea, el nivel de ustedes es todavía pregrado. No te puedo preguntar algo, o sea, una interpretación total. No te puedo decir este paciente tiene tal, pero sí necesito que empieces fijando los conceptos básicos, porque no podemos, digamos, tú no podrías de repente en noveno o décimo ciclo tratar de interpretar algo que no conoces al 100%. Entonces, para empezar, saber, por ejemplo, para el PO2, ¿no? Te lo repito porque creo que esta es la cuarta vez. Si te pongo AGA, ¿el paciente está en insuficiencia respiratoria? No. Estrictamente, según los criterios que estamos manejando en mi libro, no. ¿Está en hipoxemia? Sí. Claro que sí. Ahora, ¿que le vas a dar oxígeno? Sí, le vas a dar, pero no vas a hacer tan, ¿no? De esperar que llegue a ser, ya no, ya le falta uno, ya señor, deje respirar un poquito más. No vas a, no vas a esperar eso para darle tratamiento, apoyo. Pero para el tema del examen, básate en que no. O sea, esa fue la razón por la que puse porque estaba en 61. Y nos ayudó mucho lo que nos dijiste, ¿no? O sea, la verdad que determinamos si es que con 50 era hipoxemia y si con 75 era hipoxemia, para poder tener eso claro. Doctor, respecto con la NIONGAP, se sigue considerando, antes consideraba de 8 a 12, normopolémica, ¿no? Ahora creo que dijeron que era de 10 y se consideraba bajo. No, el valor no ha cambiado, el valor sigue siendo el mismo. Y de acuerdo a la NIONGAP, tú puedes determinar ciertas patologías, ¿no? Si hay un NIONGAP elevado o disminuido, si hay un NIONGAP elevado, o sea, no necesariamente, que casi siempre cursa con acidosis, por ejemplo, ¿no? Pero el NIONGAP te dice, ok, por ejemplo, puedo pensar en una rhabdomiolisis que esté elevada, por ejemplo, ¿no? En medicamentos, tóxicos, de acuerdo al valor del NIONGAP, te orienta a ciertas patologías, solamente te orienta, porque al final el NIONGAP de qué depende. Del sodio, del bicarbonato, del cloro y también del potasio, que no lo cuentan. Porque el potasio dice, no, pero el potasio está 3, 4, bueno, sí importa. Entonces, al final, cuando tú tienes un NIONGAP, ya sea elevado o bajo, ¿qué es lo que vas a tener que cambiar? Esos 4 iones. ¿Y qué es lo que manejamos nosotros en medicina? Manejamos bicarbonato. ¿Qué más manejamos? Sodio, cloro un poco, potasio. El cloro, por así decirlo, sí es importante, incluso damos cloruro de sodio, ¿no? Pero lo que más vas a movilizar y manejar es el sodio, potasio y bicarbonato. Un paciente, por ejemplo, acidótico, ¿no? Tú dices, le doy bicarbonato. La guía es clara y el bicarbonato no se corrige a menos que haya ciertos criterios como un pH de 6.9 o menos, ¿no? O un bicarbonato menor de 12. Si tú tienes un bicarbonato de 19, por ejemplo, no estás en la obligación de corregirlo. Pero nuevamente, no te puedo preguntar eso porque eso es ya parte más de repente de lo que te viene a unos años. Si tú ves el bicarbonato bajo, en este momento, darle bicarbonato. ¿Ok? O sea, para el nivel que estamos en este momento, como te dije, es importante fijar ciertos conceptos. ¿Ya? De ahí vas a ver que hay situaciones en las que se tiene o no, ok,
que es prioridad o no. Al final, ¿le vas a dar bicarbonato a un paciente con 19? Sí, sí se lo vas a dar, pero no es la primera medida de soporte. ¿Ya? Pero sí se lo vas a dar. Entonces tú quédate con que sí te das. Por lo menos vamos con eso. Para este A específicamente lo que quería era que felizmente, gracias a la pregunta del doctor, la pudimos resolver porque era parte de lo que quería explicarte. Que este paciente con 61 no está en insuficiencia respiratoria, sí está en hipoxemia, pero que no vamos a esperar pues para darle apoyo oxigenatorio. Vamos a ver si lo dice Vamos a ver si lo dice para esta de aquí no te compete, en realidad eso te compete más cuando ves la parte renal. Doctor, y en este caso, ¿cuál sería aunque no nos tome la interpretación de esta alcalosis respiratoria? Metabólica. Compensada. Porque para respiratoria Tendría que ser es muy bajo. O sea, el CO2, el PO2, el PCO2 es de 35-45, ¿listo? Está en 33. Si el PCO2 está bajo, quiere decir que está en una alcalosis, ¿verdad? Listo, pero luego vamos al bicarbonato. En el bicarbonato, para que el bicarbonato te haga una alcalosis debe estar elevado. Listo. Entonces, siendo estrictos, aquí te diría, no, pues en este caso te diría alcalosis, o sea, basándonos estrictamente en los números, te diría una alcalosis respiratoria, por el 2. Una discreta alcalosis metabólica. Con el punto 2 de la alcalosis metabólica. Lo metabólico siempre se fija en el bicarbonato, ¿no? Metabólico es bicarbonato. Pero para que se movilice el bicarbonato, ya es un mecanismo de compensación. O sea, el bicarbonato no se altera tan fácil. O sea, la primera compensación siempre es respiratoria. La aguda siempre es respiratoria. El bicarbonato no compensa tan rápido, o sea, no varía tan rápido, salvo la injuria sea severa, ¿no? Por ejemplo, en una cetoacidosis. Lo que pasa es que, por ejemplo, antes se creía que la cetoacidosis diabética era una enfermedad crónica, pero ya se ha visto que la cetoacidosis se puede instalar incluso en 2 días. Un paciente diabético que no tiene buenos controles de glucemia y encima no toma su medicamento, va a elevar la glucosa. Y esa elevación de glucosa, por ejemplo, cuando es considerable, va a generar que haya una acidosis metabólica con compensación respiratoria. ¿Por qué? Porque sí. La compensación es lo similar, ¿no? Por ejemplo, una acidosis metabólica que disminuye el pH, disminuye el bicarbonato, la compensación sería que disminuye el CO2 también. Hay criterios, porque pero hay criterios. O sea, el CO2 lo consideras un hidrogenio. Claro que sí. O sea, al final, el pH lo que estamos hablando son de hidrogenio. Listo. El CO2 lo consideras un hidrogenio. Listo. Entonces, y todo lo acidótico quiere decir que hay más hidrogeniones. Y te va a bajar el pH. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el tema metabólico? En el tema metabólico es sencillo. Tus células que consumen o con qué trabajan las mitocondrias, con glucosa. Todo el ciclo de Krebs es básicamente con glucosa, ¿sí o no? Sí. Ok. Si tú no tienes glucosa en la célula, porque no ingresa, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de los transportadores de glucosa? Específicamente es el dependiente de insulina. ¿Ya? Y luego tienen los transportadores de los SGLT. Pero si esos transportadores no funcionan, la glucosa no va a entrar a la célula. La célula no tiene con qué producir energía, pero la célula tiene que producir energía. ¿Ok? No tiene con qué, pero tiene que. Entonces, ¿qué hace? Agarra y comienza el metabolismo de los ácidos grasos. Hola, beta, oxidación, ¿no? ¿Y eso qué produce? Cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos se consideran hidrogeniones. Por lo tanto, al haber más cuerpos cetónicos, es de producto del metabolismo celular, aumenta
los hidrogeniones, baja el pH y ¿qué es lo que tienes que hacer? Compensarlo, ¿cómo? Respiratoriamente. ¿Qué tienes que hacer? Barrer el CO2. ¿Sí o no? Porque respiratoriamente, ¿cuál es el hidrogenión? El CO2. ¿Sí o no? Entonces, para compensarlo, para llevarlo a una alcalosis, tienes que barrer el CO2, o sea, que el CO2 disminuye. baja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí. Todo, ¿no? O sea, sí, busquemos cosas, no queremos. Ese es el mismo número. No, ese es otro, ese me lo acaban de mandar hoy día, no es que es 19. A ver, ¿qué dice ahí? No, de verdad ese me lo mandaron hoy día, así mira que tanto más, me lo dije prácticamente. A ver. El frío está elevado. Está recibiendo oxígeno. Ya, por eso, empezamos. Está con soporte. Está con Un frío de apoyo oxigenatorio, ¿sí o no? Listo. Quiere decir que por eso su frío está aumentado. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Hay fiebre o no hay fiebre? No. No hay fiebre. De ahí, ¿qué más? Te he dicho que no veas directamente el pH. Te sugiero, ¿no? Al final tú vas a interpretar todas como mejor te salga, pero yo te sugiero que no lo veas directamente. El PO2, 68, entonces está en una hipoxemia, claro, una hipoxemia. Está en una hipoxemia. ¿Qué más? El PCO2, ¿cómo está? Está bien, Normal. Está en el No se está normal. Hipoxemia y hipoxia por operación de fibra. Ya. Y mira, y está con hipoxemia a pesar que le das oxígeno. Ah, ¿verdad? No empezó la fibra. ¿Sí o no? Está con hipoxemia a pesar que le das oxígeno. Entonces, si tú le estás dando oxígeno y aún así el oxígeno está disminuido a nivel sanguíneo, ¿qué podrías pensar? Ventilación. Hay problema de percusión. Pero también estás con hipoxia por la operación de fibra. Puede ser, sí. No, pero es que ya te estás yendo. O sea, podrías pensar que la difusión está, sí está alterada, pero está dificultada. O sea, quiere decir que el oxígeno no está ingresando, ¿no? Porque mira, le estás dando oxígeno, le estás dando apoyo oxigenatorio al paciente, ¿sí? Y aún así está con hipoxemia. Entonces hay algo que no deja entrar el oxígeno, ¿sí o no? Ok, ¿dónde se genera este problema? A nivel básicamente de la membrana alveolo capilar. Entonces tú podrías pensar de que hay una barrera en cualquiera de esas tres estructuras, o en la capa del alveolo, o en el intersticio, o en el vaso, ¿sí o no? Líquido, puede que haya líquido interferido, ¿no? Puede que haya líquido interferido. Por eso vamos ordenándonos. O sea, porque quiero que llevemos lo que hemos estado tocando, quiero que lo lleves a lo que ya hemos hablado. O sea, ¿te acuerdas que puse un gráfico donde estaba el capilar, estaba el intersticio y estaba la membrana alveolar? ¿Sí o no? Listo. Tú a este paciente le estás dando oxígeno. Quiere decir que el oxígeno, le estás dando oxígeno porque naturalmente le falta, ok, pero ese suplemento oxigenatorio debería mejorar, ¿no? O sea, debería ingresar mayor oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí le estás cambiando la concentración. Si tú le cambias la concentración, y te voy a llevar un número sencillo,
Vamos a suponer que tú, a FIO 21, tienes 100 moléculas de oxígeno por cada alveolo. ¿Listo? Ahora le estás cambiando la concentración, porque el FIO aumenta. Quiere decir que hay más moléculas de oxígeno. Ya no van a haber 100, sino van a haber, ponte 400. Por dar un número nada más. ¿Ok? Ok, con esas 400 tú deberías esperar de que ingresen más por volumen, ¿no? Y que naturalmente el PO2 mejore. Pero aún así sigue bajo. Entonces tú dices, ya, algo debe haber, o en la membrana alveolar, o en el intersticio, o en el capilar. Entonces ahora yo te digo, empecemos. Si estamos hablando, por ejemplo, del capilar, ¿en qué podrías pensar? Casi te digo que sí. Casi te digo que sí. ¿En cuál nos dijo el teléfono? Empecemos, pero ordenante. Empecemos, ya te dije nuevamente, tú tienes a nivel de la membrana, tienes, o sea, a nivel de la difusión tienes tres elementos: la membrana alveolar, el intersticio y el capilar, ¿sí o no? El oxígeno tiene que estar de aquí, donde está el alveolo, aquí al vaso. Para llegar acá, tiene que pasar la membrana alveolar, el intersticio y la membrana capilar, ¿sí? O sea, el oxígeno tiene que hacer esto. Ok. Ahora, yo te pido a ti, empecemos a alterar que por patologías que hemos tratado, que sean dependientes de la vasculatura o de la circulación. Insuficiencia cardíaca es uno, porque va a generar congestión, y esa congestión aumenta la presión hidrostática y puede generar, o sea, aumenta la presión hidrostática, esto de aquí va a tener mayor fuerza de oposición para que no pueda entrar, ¿no? Y conforme va aumentando esta presión, puede generar un edema de pulmón. Y ese líquido ya no va a estar solo aquí, sino va a pasar al espacio alveolar. ¿Ya? Listo, ese es uno. ¿Qué otro podrían? Engrosamiento de la membrana del vaso, sí. O endurecimiento, ¿cómo se llama? Angioesclerosis. ¿Ya ves? Muy bien. Angio, lo que es angio es vasos. Y esclerosis quiere decir que se está haciendo. El TED, ¿cómo sería el TED? ¿Cómo crees que sea el TED? Porque el tromboembolismo pulmonar cuando hay un coágulo, entonces tal vez disminuye la irrigación. Disminuye la irrigación, sí, pero habría alteración a nivel de esas tres capas que estamos hablando. No, ¿verdad? O sea, no está mal lo que piensas, claro que sí. Para determinadas situaciones va a haber un problema, el TED va a generar una insuficiencia, claro que sí, pero no con esto te estoy diciendo que no debes pensar en un TED, sino lo que quiero es que nos enfoquemos, porque así vas trabajando y vas ordenando tus ideas. Está bien que hayas dicho TED, porque bueno, de en adelante sabes que el TED a nivel de esas tres membranas, de esas tres capas, no va a trabajar. Listo. ¿Alguna otra situación en la que podamos, que ya hemos tratado y que se las he presentado también, pensando en que hay alteración de la membrana capilar? Síndrome intersticial. Síndrome intersticial capilar. Vasculitis. Ya, del intersticio ya, pues, o sea, el
los síndromes de ocupación alveolar, ¿no? Ya sean por hemorragia, ya sea por pus, ya sea por, ¿no? O sea, todo lo que ocupe la membrana alveolar, sí, claro. ¿Ya? Y con la neumonía, ¿en qué parte estaría? Ya, vamos a poner algunas imágenes. El quiste hidratídico El quiste hidratídico, en los pulmones también, porque ocupa. pero por el volumen, o sea, porque hace un efecto de masa. Ajá. Pero, o sea, te podría colapsar, te podría colapsar por un efecto de masa, sí, pero si quieres llevarlo específicamente a las... ¿Qué ven ahí? En efecto, Posterior anterior. un RX de tórax. Primero, ¿qué es posterior anterior? ¿Verdad? O bueno, no sé qué es anterior. A ver, No. ilústrenos. No. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se maneja? Con el al centro, pues. Runtutun. ¿Sí? Ahí. Sí. Bueno, primero lo que veo, según yo, lo que aprendí en la clase pasada, es que por las costillas, que están más horizontalmente y que son las que se notan más, es una radiografía posterior anterior. ¿Está bien? Ya, después. Ya, su jajaja. Ya. Una articulación de la tráquea, las clavículas están, ¿cómo se dice? Perpendiculares a la línea media. Es una radiografía bien tomada, ya, es un infloro. Luego, infiltrado, esas partes. Infiltrado, no, ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. No, eso no es normal, tiene mucho. Un EPIT. Es un infiltrado, pero. Reticular. No. Infiltrado reticular. Estamos. Sí, te la presento. Sí, infiltrado. Esto es infiltrado. Hasta ahí llegué. A ver, dale a tu Ya compañero. ves, te dije. Bien, como vemos acá, este es un patrón llamado vidrio esmerilado, creo yo. Vidrio esmerilado que es muy común en neumonías y también en filosis. Podría ser una neumonía, ¿o no? Lo común. Pero es patrón vidrio esmerilado. Sí, pero exactamente. De verdad ya sería floro. ¿Por qué me lo devuelves? Toma. No, es una biología normal. No, está bien tu razonamiento, pero no. No es una radiografía normal. ¿Ah? No me digas que es una radiografía normal. No es una radiografía normal. A ver, doctora. ¿Dónde está la radiografía? ¿Cómo que neumotórax? Estoy leyendo. No están en el libro, si no ves que dicen hospital de arte. Uno que se... Me recuerda que me parezca, pe, doctor. No ves arriba a la derecha. Una que se parezca, Estoy pues. buscando lo que se parece, exacto. Bueno, no es un. En efecto, es un neumotórax. ¿Por qué creen que es un neumotórax? No. A ver. Es una radiografía especial. Por la silueta que está ahí, doctor. Esto sí. Lo felicito, doctor. No lo dijo la chamba. Neumólogo.
¿De verdad? No se lo creen. No, yo estaba viendo aquí la doctora, por eso. Dijo que estaba leyendo, sí, dijo que estaba leyendo. Se la traje porque ustedes me mostraron una foto que había un neumotórax y naturalmente les dije que ese neumotórax es evidente. Yo no, Este de acá no es tan evidente. Lo felicito, doctor. Porque si tú comparas esta zona con esta de acá, ¿te acuerdas que te hablé del árbol y las ramitas? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? mucha presión, La mucha presión. presión. La presión atmosférica. Mira, ¿dónde está la presencia? Mira. Eso no es un meme. A ver, ¿hasta dónde? Hasta ahí. ¿Y dónde estaría el neumotórax? Ya Es lo vio. cierto, porque ahí no hay el arbolito que tiene el mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿A alguien no le ha quedado claro? No, en el hospital que me preguntan si yo lo Pero doctor, ¿cómo lo describiría entonces? Exacto. Pero no tiene motora. Eso. A eso le voy. Mira, para empezar, algo que ustedes de repente no están haciendo es, se supone que lo que está en el lado derecho debe estar en el izquierdo, ¿sí o no? Sí, Para me empezar. Entonces tienes que, cuando nosotros hacemos, y te deben haber hecho, el examen pulmonar, la ocultación, ¿cómo haces? ¿Haces un solo pulmón? Comparativo. No, haces comparativo. ¿Por qué no haces eso con tu radiografía? Te hubieras dado cuenta que aquí hay una imagen, digo, ok, de repente no estoy familiarizado, digo, ¿sabes qué? Mira, no estoy seguro, de repente puede ser la posición de la clavícula, lo que tú quieras, pero acá no la veo. Entonces aquí hay algo que no está acá. ¿Sí? Por ahí empieza. Ahora, cuando tú me dices esto de acá es un patrón de vidrio esmerilado y todo eso, mira, para ver vidrio esmerilado en la radiografía, tengo una que te va a servir más, pero el vidrio esmerilado, ¿te acuerdas que te dije? Es una ocupación Parcial. parcial del alveolo. Es una ocupación parcial del alveolo. Y si es una ocupación parcial del alveolo en una radiografía, es difícil que la veas. Normalmente la vas a ver en una tomografía. Entonces, pero no está mal lo que dices. Y los felicito a todos los que participan, porque acá nos podemos equivocar. Afuera no. Cuando te toque estar aquí en cualquier hospital, si tú no ves esto de aquí puede progresar hacia la imagen que ustedes mismos me enseñaron y con la consecuente, ¿no?, riesgo de vida por el paciente. ¿Qué ven ahí? Un neumotórax pero con un tubo ahí. ¿Pero ella qué tiene? Un A ver, doctor, Tiene dígalo más lento. un tubo, ¿cómo se dice? Catéter. toracocentesis. Brazo derecho. Es un catéter, ¿verdad? Está muy lindo. ¿O es un tubo? O es un neumotórax. Parece un tubo. Si es un catéter, entonces es un... Una toraco. No, pero el derrame sería drenado abajo. ¿Cómo se vería el derrame? Radio opaco, pero en base, no sé, pero Si el paciente está de pie, sí. está Pero echado. si el paciente está en decúbito, por ejemplo, imagínate una abuelita de 89 años, ¿le vas a decir que se ponga de pie? No. Sí. Le tomas la radiografía en su unidad, en su cama, y para eso hay equipos portátiles. La intentan sentar un poco, pero si a eso le sumas que tiene insuficiencia cardíaca, no la vas a poder sentar, ¿no? Entonces la tomas echada. Y si tuviera lo que ustedes conocen como derrame, ya, si tuviera su perfusión ahí, se va a ver en bases. Así es. Por eso es importante, ¿no?, la descripción pues, de la radiografía. Doctor, yo veo el corazón un poco como cardiográfico.
Sí, está grande. Y también veo. ¿Cuánto debe ser tu índice cardiotorácico? Menor a 0,5. A, B, A, menos C, entre B. ¿Tú crees que no está mal, tu observación no está mal? Es A entre B. O sea, puede ser. De primera intención te diría no, pero podemos echar a medirlo. En el sistema, o sea, lo bueno de los equipos de ahora que te permiten medir todo. O sea, antes era tu imagen y agarrabas tu regla y qué tal si estaba, yo qué sé, distorsionada la imagen porque el colimador no estuvo bien apuntado, si la angulación no fue la correcta, ¿no? O sea, podían haber distorsiones. Pero ahora, felizmente, ya hay parámetros estandarizados y podríamos medirlo. No te digo que está mal. O sea, si de repente lo medimos y termina siendo más, y tienes la razón. ¿Qué más podrías ver? Presencia, diría una congestión pulmonar, porque se encuentra como medio. ¿Cómo se dice la expresión? Lúcido es negro. Negro. ¿Algo más, doctor? A ver, su compañero al costado. A ver, doctor, ¿qué más nos puede ayudar? Yo veo el diafragma aquí. Lo ves como elevado, ¿verdad? El hemidiafragma derecho lo vemos más abombado, por así decirlo, ¿no? No está aplanado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Coincidimos en eso o no? Sí. Ok. ¿Y usted cree que ese abombamiento del diafragma, que tiene una forma de cúpula ahí, se deba... ¿Qué estaría ahí abajo? Sí, ahí. Ah, ahí, ¿qué habría ahí? El hígado. ¿Usted cree que podría deberse al hígado? ¿Cómo? ¿Usted cree que ese abombamiento del diafragma podría deberse al No, hígado? porque acá también está. Así es. No se debe a un tema de Hepático. hígado o de hepatomegalia. Porque la hepatomegalia también puede causar. Ocupación del hígado. Listo. Pero aquí, ¿por qué se daría? Porque nuevamente, para ir más rápido, porque ya se nos Fibrosados, fibrosándose. Consolidación, algo que Está fibroso. Es la misma radiografía, solamente que post procedimiento. ¿Ves? Con Aquí tubo. está el tubo que va a sacar el aire y ahí está la. ¿Quién me estaba hablando de la válvula direccional? Creo que el tubo, ninguno de ustedes fue. Ya. Esto de aquí va a una válvula, ¿no? Con un líquido para que no retorne el aire, pero para que sí pueda burbujear. Y poco a poco vaya. Porque si tú dejas este neumotórax, digamos, sin tratamiento, lo que pasa es que este es el paciente que te dije que era el tercer episodio. ¿Ya? Entonces este paciente si lo deja puede colapsar, ¿no? Hay neumotórax laminares que son más pequeños, ¿ya? Pero bueno, y lo que... está muy flaco. Ya, por ejemplo, este es un átomo. Pero el vidrio esmerilado es tipo, por ejemplo, te diría que el vidrio esmerilado sería como que esto de aquí. Esto. Pero todo esto ya se está consolidando, que no me fundan, ¿no? O sea, todo está organizado, todo está junto, ¿no? Hay una consolidación clara, ¿no? ¿Sí o no? Listo. ¿Y cómo se llama esto? El grama. Broncograma. El broncograma. Broncograma. Lo había guardado Y al el fondo. broncograma, el broncograma, ¿a qué te hace mejo? ¿A qué te hace recordar? ¿Neumonía típica o atípica? Atípica. ¿Lobar o difusa? Difusa. Lobar. Difusa. Porque estamos en el Claro. ¿Ves? O sea, vamos aplicando lo que hemos aprendido, ¿ok? Perfecto. Broncograma. Y esta. You have 5 left in your triangle. Tienes música de debilidad, ¿no? ¿Qué? Es broma. Tiene... ¿Por qué está...? Broncograma.
Parece ser la misma TAC del mismo paciente, pero de un corte distinto. El corte cambia. El corte ¿Es el mismo? Es la misma, parece, No, el ¿no? corte sí cambia. Este es un corte coronal versus el otro que era un corte axial. Entonces, Pero, por ejemplo, si yo te pongo esa imagen y te digo, dentro, por ejemplo, no te puedo poner dentro de las afirmaciones si es que es verdadera o falsa, ¿usted diría que esta es una neumonía típica? Sí. atípica. Sí, por el bronco. O Grande. por la predominancia de la lesión que se evidencia en ápice. O sea, vamos empezando. Diríamos que es una neumonía típica. ¿Qué características tiene una neumonía típica? Broncograma, ápice. No sería típico. Está ahí, pero ya en el lóbulo medio no sería atípica, ¿verdad? Y si es lobar, casi siempre es típica, ¿no? O sea, si es lobar, pero le está ocupando los dos hemisferios. Normalmente es uno. Exacto, normalmente es uno. Es atípica. Entonces, si yo te pongo que es una neumonía típica, la neumonía típica empieza diciendo que es lobar y los lóbulos son, o sea, sí es cierto que ambos pulmones tienen segmentación y lóbulos, pero la neumonía típica casi siempre te afecta un solo segmento. En cambio aquí tienes afectación a este nivel, a este nivel, a este nivel y a este nivel. No, es atípico. Para efectos de la imagen, quiero que te lleves que es atípica. ¿Listo? Para efectos de la imagen. Si lo paso a un paciente, te voy a decir que no, porque es una neumonía bacteriana, pero este es un paciente inmunosuprimido. Al ser inmunosuprimido, te puede hacer todos los cuadros. Pero solamente para efectos de la imagen, quiero que tú lo primero que razones es decir, ¿sabes qué? Mira, no, lo típico es lo típico. Es que sea lobar, unilateral y casi siempre a predominio de bases. No quiere decir que no pueda haber en el ápice, pero casi siempre a predominio de bases. Y que debería cursar con broncograma. Esas son tus características de neumonía típica. Que después de eso lo llevemos a otra, o sea, digamos, que lo llevemos a otra etapa, listo, ¿no? Pero como ves, al final no siempre lo del libro se termina cumpliendo, ¿no? Pero fijemos los conceptos. ¿Y aquí qué podrías pensar? A ver, alguien que no haya... A ver, la doctora de rojo, que la veo tan atenta. ¿Qué le llama la atención? Paciente joven. Mira, ya, paciente joven. El primero es anteroposterior. No posterior. Ese sería al revés, ¿no? Posterior porque están más brutales que las anteriores. Y pues las películas están perpendiculares a la línea media. Creo que esta parte está como que más deprimido, caída, se puede decir. En un tórax de un paciente joven y de esa contextura es esperable eso. En un paciente de repente ya más gordito, de repente así como yo ya gordito, pues, ya es más aplanado. Pero probablemente en ustedes se vea claramente esas puntas de abajo que se llaman los senos Costofrénicos. ¿ya? En un paciente joven sí es esperable. ¿No? Se rinde a su compañero al costado. A ver, doctora. ¿Qué le llama la atención?
No, sí, pero acá en la radiología, doctor, esta era atípica. Para el, como te dije, para la imagen, si es bilateral, no suele ser típica. Ahora, lo que juega a favor es que es segmentario, es lobar, ¿no? Entonces, Si fuera típica sería difusa. si fuera atípica, No. sería difusa. Este le pusieron atípica global. ¿Qué es tú? ¿Qué crees? Una teletaza. Parece una teletaza. No, entonces sería típica. Claro, es que no puedes tener una atípica y que sea lobar. Ah, sí, es típica entonces. Vamos, doctora. Vamos, que... ¿No? Pero algo. Ya, bueno. Con esto sigamos por concluido. Nódulo solitario. 24 años. Teletaza. Debe. Joven. Siempre los jóvenes. Debe. Una caverna. Puede ser, pero las cavernas deberían ser más radiolúcidas. Esa es la de arriba, doctor. Claro, está acá. Y la de abajo. ¿Cuál? Un poco. ¿Esto? No, este es el irio. Helio. Irio. Así es. Y este paciente, por ejemplo, no llegó hemoglobinando. Este paciente, ¿por qué no llegó? Por fiebre, tos y baja de peso. Baja el peso. Dentro de los exámenes que le pedimos, está una radiografía en sí, porque te dije, tenemos que pensar en TB, pero si solamente viene por fiebre, tos, baja de peso y joven, ¿qué vas a pensar también? VIH. Claro. Y joven. Salud. VIH. Listo, señores. Protéjanse. Por dos. Tienes que protegerse. Es tan fácil que no lo metas ¿De qué? ¿Cómo se ¿De qué me protejo? ¿Cómo se llama? Está bueno. Muy bien, gracias por el consejo, querida doctora de nivel, por la protección. ¿Algo tienes que decir respecto a la protección? Abstinencia, chicos, abstinencia en primer lugar. Pero Nada de protección, nada de esas cosas, no. Abstinencia, solo abstinencia. Está bien, está bien. ¿Algo tienes que decir, querido amigo José, de la protección? ¿Qué? ¿Algo tienes que decir respecto a la protección? Debo decir que sí, tienen que protegerse, muchachos. Mascarilla, ¿no? Mascarilla. Señorita, disculpe, ¿qué tiene que decir algo acerca de la protección? ¿Qué protección? Acerca de la protección sexual. Que se cuiden. Lo necesito. Mano, Ya lo necesito, dímelo. Pues.